¿Qué tal? ¿Cómo están? Como saben, mi nombre es Juan González y estamos trabajando el curso de filosofía. He pensado que sería interesante poder trabajar con pequeños videos, ¿no? Como les he comentado en clase, y este es el primero de ellos. Así que eh, vamos a presentar de qué hablamos cuando hablamos de filosofía. Les paso a compartir mi pantalla. Esto es lo que he preparado para la clase del día de hoy. ¿Cuál es nuestro objetivo? Brindarle al alumno una perspectiva básica de qué implica la filosofía y el pensar, ¿no? Entonces, quiero comenzar con dos citas. La primera de ellas es de una filósofa española que se llama Marina Garcés. ¿Y qué nos dice Marina Garcés? El mundo humano está hecho por el hombre y no tiene otro fundamento que la libertad humana. Un fundamento que no fundamenta, sino que abre al ser a lo que está por hacer. ¿Qué nos quiere decir Garcés? De que el ser humano tiene una condición particular. Esa condición tiene que ver con el hecho de que tenemos la capacidad de poder pensar qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, ¿no? Entonces, la libertad humana se juega precisamente en el momento en que las personas asumimos esa condición. O sea, tenemos la posibilidad latente de hacerlo, pero no necesariamente todo el mundo se enfrasca en esa actividad, ¿no? No todo el mundo siente el llamado o la responsabilidad o no cobra sentido para ellos la demanda por el pensar. Ya vamos a ir viendo esto. La segunda cita es de alguien que fue mi profesor y que creo que eh, para muchas personas que tuvimos la oportunidad de tenerlo como docente, fue un referente no solamente de docencia, sino también de lo que implica un espacio como es un salón de clases, ¿no? En esta época en que de algún modo la virtualidad nos ha invadido, no debería dejar de importarnos el hecho de que un espacio de clases sea un espacio para la reflexión. Entonces, recojo una cita de Luis Jaime Cisnero que nos dice lo siguiente: todavía tenemos un defecto, que es el miedo a la verdad. La media tinta sigue siendo un recurso. El miedo a la verdad anuncia que la educación no ha insistido lo suficiente en el valor de la duda. La gente suele abstenerse ante la duda y no advierte que esta es un primer indicio de que hay que seguir adelante, ¿no? Fin de la cita. Entonces, a mí me gusta esta cita de Luis Jaime, porque creo que es importante darle valor a la duda, ¿no? No la duda en el sentido de estar perdido como no saber qué hacer o decir de una manera laxa o de una manera chata, sino la duda en el sentido de tomarse en serio la pausa y el tiempo para pensar. O sea, si algo debería llamar a nuestra atención es que tenemos que darle un tiempo al pensar. O sea, en esta vida tan rápida, acelerada en la que vivimos, no podemos ignorar eso. O sea, muchas de nuestras actividades pueden tener fines realizativos, o sea, esto es que están medidos en relación a una progresión de haber alcanzado una meta, un objetivo, pero el pensar es diferente, el pensar es distinto. Y eso es algo que vamos a ir viendo durante todo el ciclo, ¿no? Tengan paciencia, yo sé que a veces es difícil tenerla, pero van a ir viendo que esto que les digo va a ir cobrando poco a poco sentido. Y precisamente parte de tomarnos el tiempo son estos videos, ¿no? Que pueden parecer como eh, algo que rompe un poco la dinámica de la clase, pero creo que la complementa y que la adecua a este tiempo. ¿Por qué digo que la adecua a este tiempo? Porque nos brinda la posibilidad de que ustedes puedan volver a ver estos videos y que ustedes puedan de algún modo ir captando la densidad de lo que se está diciendo, ¿no? Alguien podría pensar, pero bueno, lo mismo se puede hacer en una clase, pero a veces cuando no se tiene este concepto un poco como de video, como cápsula, ¿no? Porque acá es un video de 20 minutos, no más. Pensamos el tiempo un poco como encapsulado, ¿no? Dirigido específicamente a poder hablar de un tema en particular. Entonces, por eso la idea de poder desarrollar con ustedes estos videos y que espero que les puedan servir para poder ir entendiendo poco a poco
cuál es el objetivo del curso, cuál es el objetivo de un curso como filosofía, ¿no? Entonces, después de esas citas, pensemos un inicio, ¿no? Les propongo pensar un inicio. Pensemos en un inicio de la filosofía poco ortodoxo. ¿Por qué digo poco ortodoxo? Porque como vamos a ver en la siguiente clase, es usual más bien pensar en Tales como el inicio, digamos, ¿no? O en Homero como el inicio, ¿no? Del pensamiento occidental. Pero yo les propongo más bien detenernos un momento en la fundación de un espacio, ¿no? De la academia de Platón, ¿no? ¿Por qué se genera este espacio? En la siguiente clase, como digo, nos centraremos en lo que podríamos llamar la tradición heredada de la Ilustración moderna, la cual decidió hace ya más de un siglo concebir a Tales, ¿no? De Mileto, como el inicio de la filosofía. Pero en esta primera clase, permítansenos pensarnos de forma diferente, ¿no? Por eso acá hay un cuadro clásico de Rafael, un fresco en realidad, ¿no? No es una pintura, perdón, es un fresco, ¿no? Que es la Escuela de Atenas, ¿no? Y ahí, obviamente, no es real porque capta pues más de 2 siglos de pensadores, como reunidos, incluso también pensadores del Renacimiento, ¿no? Entonces, es un poco una idealización de Rafael en relación a tratar de que hay una conexión, hay un vínculo, ¿no? Como que nosotros venimos ¿de quiénes? Efectivamente de Platón y de Aristóteles, ¿no? Por eso están en el centro. Toda esta composición es una composición matemática, no me quiero extender en esto, podríamos dedicarle solamente la clase a pensar la manera matemática de cómo Rafael concibió el cuadro y los roles y los lugares, cómo están pensados, no de forma circunstancial, pero eh, centrémonos, como les decía, en la figura de Platón y por qué Platón crea la academia en Atenas, ¿no? Partamos entonces con una invitación, que recordemos la razón por la que Platón, o las razones por las que Platón fundó en la ciudad de Atenas hace más de 2 milenios la academia, un protoespacio de lo que hoy llamamos universidad. La denominación de la academia surge por asentarse en los jardines de Academos, un olivar cercano a la ciudad y dedicado a la diosa Atena. La historia gusta contarnos que en su pórtico se encontraba la siguiente frase, ¿no? Y me van a disculpar el griego clásico. No hay propiamente una pronunciación, hay una pronunciación canónica o estándar, pero no es que realmente sepamos cómo se pronunciaba el griego clásico, ¿no? Es más una convención del siglo XVI, digamos, ¿no? No necesariamente, como les digo, mi pronunciación de griego clásico vaya a ser la más acertada, ¿no? Pero ageo me tretos, me deis éxito, que podría traducirse como que no entre quien no sepa geometría. Esta advertencia, a modo de límite en el frontispicio de la academia, pareciera mostrarnos que era un lugar esotérico, o sea, es decir, cerrado a la mirada de los extraños o no iniciados en el saber. Algo de verdad hay en ello. Pues podríamos decir que Platón, ¿no?, creó un espacio heterotópico, es decir, un espacio atípico y diferente a cualquier otro que existiera antes, el cual todos saben que se encuentra ahí y pertenece a la sociedad, pero a la vez se encuentra apartado de ella. Podemos advertir además que la razón para fundar este espacio no es una razón cualquiera, ¿no? Se encuentra ligada a la actividad que por décadas realizó su maestro Sócrates en el Ágora de Atenas. Hay que recordar que el Ágora era la plaza pública, el mercado, el lugar donde los atenienses se reunían y donde personas de otras localidades llegaban a Atenas. Entonces Sócrates, en muchos de los diálogos que Platón lo utiliza como personaje, ya vamos a hablar en otras clases con mayor detalle sobre ello, pero siempre lo ubica muchas veces en el ágora, ¿no? Y es históricamente donde se conoce que Sócrates le gustaba estar, ¿no? Para interactuar, como les digo, con los distintos miembros de la sociedad de Atenas de su época. Entonces, Sócrates en el ágora de Atenas, a vista de todos los miembros de la polis, acá hay otro término que hay que subrayar. Polis es un término que quiere decir ciudad, ¿no? Comunidad, ¿no? No necesariamente pueblo, sino pensémoslo más como un espacio donde habitan, pero que no es simplemente habitan por una necesidad material, sino
personas que interactúan a un nivel que, vuelvo a repetir, no se circunscribe exclusivamente a la necesidad de intercambiar bienes y servicios, sino que tienen algo en común, ¿no? Los vincula a algo, los vincula a la idea de formar parte de una comunidad con una tradición, ¿no? Que está ligada a la adoración de una serie de dioses. Entonces, la polis no es simplemente un conjunto más, ¿no? Sino que está imbricada la idea de que algo los reúne, algo los vincula, los relaciona. Entonces, todos los miembros de la polis, que asombrados y extraviados, no podían comprender el celo que este hombre, Sócrates, le dedicaba al pensar, sin mayor propósito o objetivo a entender de Sócrates que el de cuidar a la ciudad. ¿Por qué cuidar a la ciudad? Y esto ya nos vamos a detener con mucho más detalle luego en las siguientes clases, pero digamos lo siguiente en este momento. Es cuidar de la ciudad porque para Sócrates lo más importante no es que él brille, ¿no? Sino servir a su ciudad, a Atenas. ¿Y cómo puede servir a Atenas? Él considera que la mejor forma en que lo puede hacer no es como un arquitecto, como un artesano, como un general, ¿no? Sino ayudando a que la ciudad mejore. ¿De qué forma mejora? A través de sus miembros. Por eso les decía que la polis no es simplemente el conglomerado de gente que interactúa por una necesidad material, sino que la idea es que el espacio los haga mejores, que los perfeccione. ¿Y de qué forma un espacio puede perfeccionar a las personas? Un espacio puede perfeccionar a las personas cuando en ese espacio se busca lo bueno, lo bello, ¿no? Que es una idea que luego vamos a ver que también Platón utiliza, pero que era una idea que ya estaba en la tradición ateniense, ¿no? La búsqueda de lo bueno y lo bello. ¿Y qué cosa puede ser lo bueno y lo bello? Sócrates va a pensar que la verdad. Entonces, una buena vida va a estar ligada a la verdad, ¿no? La belleza va a estar ligada a la verdad. Entonces, para Sócrates, que servir a su ciudad es lograr que sus miembros, sus ciudadanos, sus polites, que sería el término para referirse a los miembros de la polis, que los polites tengan la capacidad de ser los mejores, ser la mejor versión posible de sí mismos para el bien de la comunidad. ¿Y cómo logra Sócrates demandar o exigir esto de sus conciudadanos? Haciéndoles preguntas, invitándolos a pensar, invitándolos a reflexionar. Entonces, ¿cómo cuida Sócrates a la polis? Interpelando permanentemente a los miembros de su colectivo, demandando y exigiéndoles la verdad, el amor a la verdad, el amor a lo bueno, a lo bello. Pero vuelvo a repetir, no a la verdad de Sócrates, sino a saber y entender por qué creen lo que creen. Porque si logran entender por qué creen lo que creen, esto se va a ver reflejado en sus actitudes, en sus acciones. Y si saben por qué creen lo que creen, van a actuar correctamente. Y al actuar correctamente no solamente se van a beneficiar ellos o sus familias, sino que se va a beneficiar, como comprenderán, su colectivo. Entonces, la mejor manera de cuidar de la comunidad es precisamente interpelando a los miembros de su colectivo, buscando que ellos puedan realmente ser la mejor versión posible de sí mismos, conociéndose a sí mismos. ¿Cómo hace esto el filósofo? Ya lo vamos a ir viendo el tema de la dialéctica y el ejercicio dialéctico, pero ahorita lo que me interesa que ustedes comprendan es que Sócrates representa un inicio de la filosofía, porque es un inicio que nos conecta con la idea del pensamiento crítico y con la relevancia y la importancia del pensar, ¿no? Entonces, pasemos a la siguiente viñeta. ¿De qué modo lo hacía? Como les decía, cuestionando una serie de creencias asentadas y defendidas por la mayoría, pero que eran sumamente dañinas para la vida en comunidad, ¿no? O sea, Sócrates se daba cuenta de que sus interlocutores, sus conciudadanos, tenían ideas que de repente no eran las correctas, pero él no los corregía diciéndole, tú deberías creer en esto, tú deberías pensar en esto, sino que los interpelaba preguntándoles si, qué era
lo que defendían, qué era lo que creían. Entonces, muchas veces en el diálogo se iba mostrando que su interlocutor no tenía la menor idea de aquello que defendía, creía o que asumía conocer. Al no saber lo que se supone que es su labor, su actividad, va a implicar que esta persona no pueda desarrollar su mejor versión. Entonces, para Sócrates, esto debería producir en el individuo, ¿no?, la conciencia, ¿no?, la toma de conciencia, ¿no?, de hay algo que tengo que cambiar, hay algo que tengo que mejorar, hay algo que hay que perfeccionar en mí. Lo que ocurría, y eso como vuelvo a repetir, lo vamos a ver de forma más extensa en otra sesión, muchos de sus conciudadanos se molestaban, se incomodaban. ¿Por qué? Porque al caer en cuenta de que estaban en un error, al entender de que estaban equivocados, no era que le agradecían a Sócrates y le decían, oye, qué bien, gracias, me estoy dando cuenta de que estaba en un error, sino más bien lo que ocurría era lo contrario, ¿no? Se molestaban en grado sumo, ¿no? Y esto termina teniendo una consecuencia que es condenado Sócrates a la pena capital, ¿no? Vamos viendo la siguiente viñeta que nos cuenta esto. Aquí he tomado un fotograma de una película que yo les recomiendo que vean, seguramente lo subiré para que lo puedan ustedes si quieren verlo, porque se encuentra creo en YouTube, que es Sócrates de Roberto Rossellini. No es obligatorio que lo vean, pero es una película que está bien hecha porque es una película en la que Rossellini sabe tomar textos de Platón, de Jenofonte, y teatralizarlos, ¿no? Llevarlos a la pantalla de una manera muy básica, pero que se ajusta mucho a los textos canónicos, ¿no? Entonces, es interesante cómo Rossellini logra seleccionar, ¿no?, las mejores situaciones para conocer el perfil que la tradición tiene de Sócrates, ¿no? Entonces, aquí ya hace un primer rasgo que debemos atender sobre la filosofía, ¿no? Y eso me gustaría que lo subrayen y lo tengan claro, ¿no? La filosofía tiende a cuestionar las creencias que, aunque erradas, se encuentran asentadas de forma extensa en la sociedad. Es así como el filósofo intenta ayudar a extirparlas, haciendo preguntas que interpelen a quienes enarbolan y defienden estas creencias. Esta acción de poner en jaque lo que se creía y ayudar a mostrar el error en el que la persona se encontraba, no será visto como un acto favorable, sino más bien, como les comentaba hace un momento, como un acto que pondrá al filósofo como enemigo de su comunidad, ¿no? Y este punto es importante tener en cuenta. Esta crítica directa a la inconsistencia entre el decir y el hacer, entre lo que se cree que se sabe y aquello que se es capaz de saber hacer, le trajo a Sócrates muchos enemigos. Si bien su tarea fue apreciada por aquellos que le seguían, no contó finalmente con la anuencia de la mayoría de los que se encontraban como miembros del tribunal en el Areópago, quienes no pudieron llegar a comprender el sentido, el peso y el valor de dedicarse a pensar. Es así que en el año 399 a.C., Sócrates, un hombre de 70 años, fue sentenciado por los Eliastas, un tribunal que representaba la voluntad de su polis, Atenas, a la pena capital, ¿no?, debido a haber sido encontrado culpable, entre otras acusaciones, de acebella. Es un término que ya vamos a revisar cuando veamos a Sócrates en las siguientes clases. Pero ¿qué cosa significa acebella? Básicamente el faltar respeto a los dioses, ¿no? Y otra cosa por la que se le acusa a Sócrates es de corromper a la juventud. Ustedes dirán, ¿de qué forma corromper? La corrompía, pensaban ciertos miembros de la polis, porque supuestamente Sócrates ponía ideas equivocadas en los jóvenes, o porque Sócrates mostraba, precisamente en estas interlocuciones, conversaciones, mostraba cómo personas muy poderosas o que tenían mucha fama dentro de Atenas, Sócrates, al hacerle preguntas muy sencillas, evidenciaba el grado de ignorancia que tenían supuestamente en las temáticas en las que eran especialistas. Entonces los jóvenes atendían, ¿no?, eran testigos de estas situaciones y por eso muchas veces se ganaba, como decía con anterioridad, enemigos Sócrates, ¿no?, personas que no compartían esta actividad que realizaba y que él sentía que realizaba
no porque quería atentar contra nada ni nadie, ni contra ningún grupo de poder en particular en Atenas, sino simplemente porque estaba haciendo un servicio a la ciudad, porque estaba cuidando de la ciudad, ¿no? Entonces, para muchas personas, la actividad de Sócrates corrompía a los jóvenes porque supuestamente les mostraba que se podían burlar de sus mayores, que no tenían por qué confiar en sus mayores, no tenían por qué creer en sus mayores. Y evidentemente eso no es lo que quería lograr Sócrates, sino lograr que los jóvenes de Atenas comenzaran a pensar, ¿no? Así como cualquier otro miembro de su colectivo, ¿no? Por ello, Platón advertido sobre la incapacidad de la ciudad de atender al rol e importancia que puede implicar en la vida de una persona el pensar, por ello concibió un espacio en el que se pueda realizar esta tarea, sin tener que causar mayor conflicto en su sociedad y sin tener que poner en peligro la vida de otro filósofo, ¿no? Entonces, por eso crea este espacio que, como decíamos, es un espacio heterotópico, ¿no? Está en la ciudad, pero a la vez no está en la ciudad, ¿no? No está a vista pública, no todo el mundo puede compartir, ver, ¿no? Como era el caso del Ágora, que sí es un espacio totalmente público, ¿no? Es el espacio público por excelencia, el Ágora. Pero los prejuicios que se suelen tener sobre el ejercicio de pensar, de verlo sea como inútil, por impráctico, dado que no sirve para actos resolutivos o resolver problemas prácticos y funcionales, o más bien como un peligro o un sinsentido por poner en duda todo, lamentablemente aún se asienta entre nosotros, ¿no? Este es algo que conforme vayamos viendo el ciclo, vamos a ir entendiendo de que son lugares comunes con los que se ataca la filosofía, ¿no? La filosofía no sirve para nada porque la filosofía no permite desarrollar una mentalidad práctica, programática, funcional, ¿no? No tiene una capacidad resolutiva. Entonces no sirve. Entonces hay que dejarla de lado, ¿no? O nos hace dudar de todo, entonces como nos hace dudar de todo, tampoco sirve porque no es bueno dudar de todo, porque hay que tener ciertos criterios, hay que tener ciertas nociones que nos guíen, que nos, ¿no? Nos den un marco, y en realidad tampoco la filosofía nos está diciendo que hay que quedarnos necesariamente en una situación de cuestionar absolutamente todo y no creer de la relevancia o la importancia que implica tener ciertas ideas, guía, ¿no? O que nos sirvan como un marco de referencia para poder pensar, ¿no? Entonces, ya vamos a ir viendo cuáles son las objeciones usuales que hay a la filosofía y cómo se las puede ir eh, cuestionando, ¿no? En el caso de una buena universidad y de un buen curso de filosofía, como vimos en el caso de Sócrates, no se trata de enseñar qué decir o qué pensar en un sentido dogmático, es decir, como si de una verdad revelada, última e incuestionable se tratara, ¿no? El objetivo del curso es invitarlos a pensar. Entonces tampoco se les enseña a las alumnas y a los alumnos qué ideas defender o criticar. Solo coloca ante nosotros la evidencia de que muchas de nuestras creencias básicas suelen contradecirse entre sí, por lo cual requieren ser evaluadas. Entonces, como ven, la idea del curso, y eso es algo que vamos a ver durante el ciclo, y espero que ustedes me acompañen, es a pensar juntos, a reflexionar juntos, ¿no? Y para hacerlo hay que tener ciertos criterios, ¿no? O sea, uno podría pensar de que, por ejemplo, para salir a correr simplemente hay que salir a correr, ¿no? A veces hay que aprender, por ejemplo, a estirarse, a calentar, ¿no? Hay ciertas actividades que ayudan a poder correr de mejor manera. Lo mismo en relación al pensar. Pensar por pensar no ayuda. Lo que ayuda es desarrollar un pensamiento crítico. Ya vamos a ver de qué forma este pensamiento crítico se articula a través de argumentos, conceptos, definiciones, ideas, y cómo tener en cuenta estos elementos nos va a servir para una mejor conversación, para un mejor diálogo y para un mejor intercambio de ideas. Es así como un curso de filosofía se caracteriza por evitar asumir como propios contenidos indisputables. Más bien se busca fomentar, nutrir y consolidar en los alumnos un modo de ser crítico, en el que les sea posible cuestionar todo principio que vayan a asumir como verdadero, teniendo presente que siempre se puede partir de información y de pensamiento crítico, ¿no? O sea, vamos a comenzar a cuestionar muchas cosas, sí. ¿Eso significa que ya no vamos a creer en nada?
como ya les había dicho con anterioridad, no, ¿no? Vamos a partir siempre de información, de data, ¿no? Data contrastada, y siempre de un pensamiento crítico que nos guíe, que nos permita dilucidar, comprender, entender, preguntarnos, ¿esto es así? ¿Por qué tendríamos que aceptar esto? ¿Por qué tendríamos que creer esto sin más? Y creo que eso es algo que es muy saludable y vamos a ir viendo que un curso de filosofía no es solamente el conjunto de datos, ¿no? De quién dijo qué, cuándo lo dijo, en qué texto y cómo lo dijo, sino que sobre todo me gustaría que el curso sea para ustedes un espacio para pensar, ¿no? De todas las actividades que ustedes tienen, programadas, que tienen ustedes asumidas, el curso de filosofía sea un espacio para pensar. ¿Esto quiere decir que se hace de forma totalmente libre, sin ningún criterio? Por supuesto que no. Estamos viendo de que tiene un criterio. Pero sí es importante que ustedes entiendan de que tienen que prepararse para ese espacio leyendo las lecturas y siguiendo las instrucciones que el curso les presenta, ¿no? Entonces, ¿qué implica tener un pensamiento crítico? Implica una actitud de responsabilidad ante nosotros mismos, dado que empezamos a atrevernos a pensar por nuestra propia cuenta. Si buscamos que el fin de nuestra vida sea la felicidad, el poder, la fama o el dinero, lo que haría Sócrates no sería decirnos por qué no debemos seguir estas metas con el fin de disuadirnos. Solo nos haría una simple y a la vez compleja pregunta que tendría como cabecera ¿por qué? ¿No? Entonces creo que eso es importante entender, que vamos a desarrollar seguramente una actitud socrática, ¿no? Entonces, para ir cerrando, quisiera dar una primera definición de qué podemos entender por filosofía, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Hagamos una distinción inicial que nos sitúe. Es usual preguntarnos sobre el sentido o el elemento que distingue a la filosofía de otras actividades que ocupan el tiempo de nuestra especie. Si bien es usual decir con razón de que la filosofía no se rige por una funcionalidad o un sentido práctico, pragmático o programático, esto no termina de responder qué caracteriza a la filosofía. Pero como hemos venido hablando en la clase de hoy, un rasgo central de la filosofía es el pensamiento crítico. El ideal no es crear una sociedad llena de intelectuales escépticos, pero sí de ciudadanos y ciudadanas atentas, despiertas, capaces de actuar y responder a las necesidades que una vida examinada demanda. Una sociedad se enriquece por la práctica del pensar. Por el contrario, se vuelve mustia y estéril si no se promueve la reflexión. Entonces, la filosofía se embarca en la reflexión crítica de los principios que articulan nuestra sociedad y los aborda no para resolverlos como un acertijo o un problema matemático, pero sí convencido de que el pensar en estos principios se podrá decidir y actuar mejor. ¿No? Si uno sabe por qué actúa, qué es lo que le da cimento, le da sentido a nuestras creencias, uno puede actuar mejor, ¿no? Porque entiende por qué y para qué hace las cosas. Finalmente, cabe resaltar la responsabilidad que demanda el pensar, pues su influencia no es poca, lo cual no busca incidir en un supuesto poder de la filosofía en la sociedad. Por el contrario, es no desatender el impacto y el poder que las ideas tienen y han tenido en la humanidad. De ahí la necesidad de siempre cuestionarlas y criticarlas. Permítame una reflexión final, ¿no? Nuevamente cito al maestro Cisneros: la escuela ha dejado de insistir en que se puede ser feliz. Y eso obliga a la gente a pensar que la felicidad nos la dan, en vez de creer que uno la conquista, la trabaja y porque la trabaja, la goza. La felicidad no nos la dan y la escuela tiene que enseñar eso. ¿No? Ya vamos a ir viendo qué significa esto, pero creo que una primera idea que nos podemos ir dando es que de repente vivimos en una época donde todo parece hecho a la medida o a la necesidad subjetiva de las personas. Y en cierta medida es cierto, porque vivimos en una época en que las aplicaciones y la tecnología de la web 2.0 coloca eso y nos coloca en esa situación, ¿no? Nos presenta las cosas de esa manera. Pero la realidad es que me gustaría que puedan darle un espacio a concebir el hecho de que la felicidad es algo que toma tiempo, como pensaría Aristóteles, es algo que se trabaja, es algo que se va construyendo. Y ahí serviría de repente la distinción entre happiness, ¿no? Y eudaimonía, como hablaba
Aristóteles, ¿no? La happiness es una sensación de agradable, pero no dura. En cambio, la eudaimonia es una sensación de plenitud, no como los pañales, sino plenitud en el sentido de el placer, el goce que brinda el hecho de poder haber generado una buena vida, ¿no? Y eso es algo que toma tiempo, ¿no? La felicidad como algo que no se circunscribe a obtener algo, lograr algo, sino que implica el ejercicio de una vida, y por eso el pensar es importante, porque ¿para qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Cómo vivo? ¿No? Y esto creo que se encierra bien en esta idea final. Antonio Machado afirmaba que hoy es siempre todavía, ¿no? El todavía es lo latente, lo abierto, lo por hacer. Y lo hacía en relación a la capacidad y responsabilidad que tenemos por pensar, dado que ante la aparente inamovilidad de la realidad, nos toca en cada generación resolver el nudo que ata a las inequidades que nuestra sociedad alberga y ante las que nadie parece intentar resolver. Lo incondicional del todavía nos recuerda que hay tarea por hacer y que el cambio siempre es posible, a pesar que el aparente peso de la realidad nos abrume y haga que no encontremos mayor sentido a formularnos la pregunta: ¿y yo qué debo? ¿Y yo qué puedo hacer? Gracias. Eso es todo por el día de hoy. Ya nos estamos encontrando en clase y en otro video. Para mí ha sido un gusto poder hablarles sobre este tema que tiene que ver con el sentido y el valor que tiene la filosofía y el pensar. Hasta luego.